¿Qué pasa cuando un sacerdote está en pecado? ¿Deja de ser sacerdote? ¿Ya no es eficaz la gracia de Dios? ¿Sus sacramentos ya no son válidos? Soy el diácono Fabián Arrieta y esto es Datos sobre el Sacerdocio. Hay que decir que el sacerdote católico es humano. Así es, por si no lo sabías, el sacerdote católico es humano. Y como todo ser humano tiene una naturaleza herida que hace que tienda hacia el pecado. Pero ¿qué pasa cuando el sacerdote peca? No voy a decir algo concreto, pero pues ponle el nombre que quieras a ese pecado. Y bueno, ya que le pusiste el nombre que quisiste, ¿qué pasa si está en ese pecado? Bueno, lo importante es entender que la misericordia de Dios, la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. Y aunque un sacerdote viva en pecado, la gracia de Dios sigue actuando. Especialmente vemos esto en los sacramentos. Dios actúa a pesar de que el ministro ordenado no esté en gracia de Dios, porque su gracia es mucho más grande que cualquier pecado. Entonces Dios se vale de hombres frágiles para poder llevar a cabo su obra de salvación. Y aunque un sacerdote cometa un pecado, Dios va a seguir actuando. Entonces, ¿cómo funciona esto de que sea válida la gracia de Dios? Pregúntate lo siguiente, o imagínate lo siguiente. Tú conoces una situación de un sacerdote que cometió una falta, la que tú quieras, y piensas, bueno, la confesión que él me hizo es correcta, es válida, la misa que él celebró es válida, el bautizo que él celebró es válido. Esas preguntas pues son muy objetivas, pero hay que decir lo siguiente. Por ejemplo, en los sacramentos, la validez de un sacramento no depende de la santidad de sus ministros. Depende especialmente y fundamentalmente de Jesucristo, porque Jesucristo es el que celebra los sacramentos. Cuando el sacerdote confiesa, es Cristo quien confiesa. Cuando el sacerdote celebra la misa, es Cristo quien celebra la misa. Cuando el sacerdote bautiza, celebra un matrimonio. Cuando hace la unción de los enfermos, es Cristo mismo. Entonces, no depende tanto de su santidad o de su espiritualidad esta eficacia, sino de Jesucristo mismo, que se vale de personas frágiles y pecadoras para actuar como los seres humanos y especialmente como un sacerdote. Santo Tomás de Aquino ha estudiado, profundizado un poco esta temática y la ha llamado de la siguiente manera: ex opere operator, que quiere decir que independientemente de la actitud moral o de las faltas de un sacerdote, la gracia de Dios, sobre todo en los sacramentos, actúa. Aunque el sacerdote cometa faltas, aunque sea un pecador, aunque tal vez no sea muy espiritual, la gracia de Dios es más grande y va a actuar especialmente a través de los sacramentos. Obviamente, se espera que un sacerdote se esfuerce por tener una vida recta, por tener una unidad con Dios, por tener una espiritualidad sólida, pero somos seres humanos y todos pecamos, incluso los sacerdotes. Pero Dios es mucho más grande y a pesar de que un sacerdote cometa faltas, va a hacer llegar su gracia a través de los sacramentos, independientemente de que él se equivoque. Entonces, los sacramentos que administra un sacerdote, aunque esté en pecado, ¿son válidos? En conclusión, sí. Siempre que lo haga de acuerdo a lo que dicta la Iglesia, el sacramento va a ser válido. Y Dios se va a valer de ese instrumento insuficiente para actuar a través de su gracia, especialmente la gracia de los sacramentos. ¿Y qué nos toca a nosotros? Rezar por nuestros sacerdotes. No nomás decir, ay, el padre es un pecador, el sacerdote hizo esto, cometió esta falta, se equivocó de tal manera. Pues la verdad es que todos estamos susceptibles a ese tipo de cosas, susceptibles a equivocarnos, a cometer un error, a cometer un pecado. Sin embargo, la gracia de Dios es mucho más grande y por eso se vale de instrumentos insuficientes.
de hombres frágiles para actuar, para hacernos llegar su gracia, su amor, especialmente a través de los sacramentos. Te voy a invitar a que reces por tus sacerdotes, que son pecadores, como todo ser humano, pero aún así Dios se vale de ellos para actuar. Si te gustó este video, compártelo con tus seres queridos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y pícale a todo, a like, a compartir y todo, y nos vemos en la próxima. Bendiciones.